No, no tiene que inventar una mentira tan grande. No es necesario. Era una noche bochornosa en Río de Janeiro. Yo estaba de pie en el borde de una avenida principal, con el brazo extendido, tratando de parar un taxi. Sentía la suela de mis sandalias pegarse al asfalto caliente, una sensación fastidiosa que me obligaba a cambiar de pie constantemente. El sudor perlaba mi frente y hacía que el asa de la maleta se sintiera resbaladiza en mi mano, así que la cambiaba de un lado a otro, intentando encontrar un agarre firme. Finalmente, un taxi amarillo y azul se detuvo frente a mí. Me acerqué con alivio, pero el conductor apenas bajó la ventanilla unos centímetros. Sus ojos me estudiaron con una intensidad que me incomodó antes de preguntar en un portugués cerrado. ¿De qué país es usted? La pregunta me tomó por sorpresa. Titubeé un instante antes de responder con el orgullo que siempre sentía al decirlo, de Argentina. El hombre soltó un suspiro casi imperceptible, un pequeño escape de aire cargado de algo que en ese momento no supe descifrar. Disculpe, pero no la puedo llevar, dijo simplemente, y antes de que pudiera protestar, el carro aceleró, dejándome envuelta en una nube con olor a gasolina y con la imagen de sus luces traseras rojas perdiéndose en el tráfico. Frente a mí, al otro lado de la calle, un grupo de turistas reía a carcajadas. Pude distinguir a algunos asiáticos y a una pareja de europeos entre ellos. En ese preciso instante, una extraña duda comenzó a germinar en mi interior. Siempre había creído, con la certeza que te da crecer en un país vecino, que Brasil sentía un afecto casi fraternal por Argentina. Una rivalidad en el fútbol, sí, pero en el fondo, una hermandad. En ese momento, las palabras de mi amiga Marcela resonaron en mi cabeza con una claridad dolorosa, como una espina clavándose en mi orgullo. ¿Sabías, Vale? Me había dicho unos días antes, que según varias encuestas, los colombianos somos de los turistas más apreciados en el mundo. Hay un ranking de gerentes de hotel en Europa que nos pone muy arriba, casi siempre en el top. En la pantalla de su celular me había mostrado la prueba, un artículo de una prestigiosa revista de viajes internacional. El estudio, realizado a más de 15.000 gerentes de hotel en toda Europa y América Latina, destacaba a los turistas colombianos por su amabilidad, su calidez, su buena educación y su bajo nivel de quejas. En la mayoría de las categorías, respeto por el personal, limpieza de las habitaciones, interés genuino por la cultura local, los colombianos obtenían las puntuaciones más altas. En el consolidado global, Colombia se llevaba el primer lugar, muy por encima de otras nacionalidades. El artículo explicaba que esta percepción se debía a una actitud generalizada. Los viajeros colombianos solían ser discretos, trataban los espacios con cuidado, mostraban un profundo respeto por la gastronomía y las costumbres del lugar que visitaban, y sobre todo, emanaban una constante preocupación por no incomodar a los demás. En contraste, el mismo estudio mencionaba que los turistas de otras nacionalidades, como los franceses o, para mi sorpresa, los argentinos, a menudo recibían calificaciones más bajas por una supuesta actitud distante, una renuencia a intentar hablar el idioma local y un comportamiento que a veces era percibido como arrogante. Mi nombre es Valentina, y soy una mujer de 30 y tantos años que trabaja en el vibrante mundo de la moda en Buenos Aires. Mi oficina está en el corazón de Palermo Soho, un universo de creatividad, telas y egos inflados donde la pasión y la vehemencia son la moneda de cambio. Me encargo de las operaciones internacionales de una marca de ropa, lo que me obliga a tratar con clientes y proveedores de toda América Latina. Hablo un inglés fluido y me defiendo bastante bien con el portugués, o al menos eso creía. En este ambiente conocí a Marcela. Ella era colombiana, una ejecutiva que su empresa había trasladado a nuestra sede en Buenos Aires. Su español, con ese acento bogotano tan claro y melódico, era impecable, pero lo que realmente me sorprendió fue la rapidez con la que se adaptó a nuestras costumbres, a nuestro ritmo frenético, a nuestro lunfardo porteño. Hola a todos. Qué bueno estar aquí con ustedes. Espero que podamos hacer un gran equipo, dijo el primer día, con una sonrisa tan genuina que desarmó hasta el más cínico de la oficina. Su voz suave y su uso constante del usted crearon una atmósfera de respeto inmediato.
Me hice amiga de ella enseguida, la barrera del vos y el usted se disolvió en nuestras conversaciones, y descubrí en ella una profesional metódica, serena y profundamente respetuosa. Su calma era un bálsamo para mi temperamento a veces explosivo. Jamás la vi perder la compostura, ni siquiera en las reuniones más tensas. Su carácter, tan diferente al mío, me resultaba increíblemente agradable. Pronto, nuestra relación profesional se transformó en una amistad sólida, y empezamos a compartir tiempo fuera del trabajo. Íbamos de compras por la avenida Santa Fe, yo le enseñaba a preparar un buen mate y ella me hablaba de las arepas y el ajiaco. Pasábamos horas charlando en los cafés de Recoleta, discutiendo sobre la vida, el trabajo y los sueños. Un día, en una de esas conversaciones casuales, dejé caer un deseo al aire. Che, cómo me gustaría conocer Río de Janeiro, suspiré, mirando una foto en una revista. Marcela levantó la vista de su taza de café y me sonrió. Pues, se me acercan unas vacaciones largas. Si quieres, podríamos ir juntas. Esa simple frase fue la semilla de nuestro viaje. Pero mientras preparábamos las maletas, un recuerdo lejano vino a mi mente, el de una amiga brasileña llamada Sofía. La había conocido años atrás en un proyecto conjunto en Sao Paulo. Era una mujer brillante, de modales exquisitos, una ejecutaría que manejaba el inglés y el español con una fluidez envidiable. Una noche, después de cerrar un trato importante, me dijo algo que, en su momento, me llenó de orgullo y de una extraña inquietud. Valentina, usted es una persona maravillosa, me dijo, con su acento cantado. Y no quiero que suene mal, pero la impresión que usted me da es completamente diferente a la de otros argentinos que he conocido. Acepté el cumplido con una sonrisa, pero en el fondo, sus palabras me dejaron un sabor agridulce. Era como si me estuviera diciendo, de una forma muy educada, que la imagen general que tenía de mis compatriotas no era precisamente positiva. Sabía que Sofía no lo decía con mala intención, por supuesto. Al contrario, lo que me sorprendió fue que una mujer tan inteligente y cosmopolita como ella tuviera esa percepción. En Argentina, vivimos con la idea de que en Brasil nos quieren, que el tango y el fútbol nos conectan, que nuestra cultura es admirada. El K-pop y los dramas coreanos son populares en Tailandia, me habían contado, y yo asumía que algo similar pasaba con nuestra cultura en Brasil. Creíamos, o queríamos creer, que la avalancha de turistas argentinos que inunda sus playas cada verano era recibida con los brazos abiertos. Estábamos convencidos de que nos daban la bienvenida. Pero, ¿era esa convicción realmente cierta? La respuesta a esa pregunta comenzó a revelarse, dolorosamente, a lo largo de este viaje. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Galeão, en Río, mi corazón latía con la emoción de un niño. De todos los destinos de Sudamérica, Brasil siempre había sido el más magnético para mí. Marcela también estaba entusiasmada. La comida, la gente, el aire, todo es increíble aquí, me había dicho. El primer trayecto en taxi, desde el aeropuerto hasta nuestro hotel en Copacabana, transcurrió sin ningún incidente. El conductor nos sonrió, nos ayudó con el equipaje y condujo con una calma que contrastaba con el caos del tráfico carioca. Sin embargo, el verdadero viaje, la verdadera lección, comenzó al día siguiente. Después de una mañana de turismo, subiendo al Pan de Azúcar y maravillándonos con las vistas, decidimos volver un momento al hotel para dejar unas compras antes de salir a almorzar. Estábamos en una calle concurrida de Ipanema. Justo en ese momento, Marcela dijo: Vale, espéreme un segundo, voy al baño. Se perdió dentro de una cafetería y yo me quedé sola en la acera, levantando la mano para llamar a uno de los miles de taxis que circulaban. El primer carro se detuvo. El conductor bajó un poco la ventanilla y me preguntó: ¿De dónde es usted? De Argentina, respondí. Su rostro se ensombreció en una fracción de segundo. Disculpe, no la puedo llevar, dijo, y aceleró, dejándome allí plantada. En ese momento, pensé que era solo una extraña coincidencia. Pero el segundo taxi hizo exactamente lo mismo. Y el tercero.
Me preguntaban mi nacionalidad, y en el instante en que pronunciaba la palabra Argentina, su expresión cambiaba y se negaban a llevarme. Che, ¿pero qué es esto? No puede ser casualidad, pensé, mientras una ola de ansiedad comenzaba a subir por mi estómago. Cuando el cuarto taxi repitió la misma escena, mi cabeza era un torbellino de rabia y confusión. Poco después, Marcela regresó. Perdón por la demora, vale. ¿Todavía no ha conseguido un taxi? Frustrada, le cedí el puesto. A ver, probaos, le dije con amargura. Marcela, con su elegancia natural, simplemente levantó la mano. Un taxi se detuvo de inmediato. El conductor se inclinó y le preguntó lo mismo. Soy de Colombia, respondió ella con su voz serena. La cara del hombre se iluminó. Ah, Colombia. Qué chévere. Suba, suba, dijo sonriendo, y se bajó para ayudarla con nuestras bolsas. Me subí al carro sintiendo una mezcla de humillación y furia. Cuando el vehículo se puso en marcha, no pude contenerme más. Marce, le pregunté, intentando mantener la voz baja, ¿a usted también le preguntó de dónde era? Sí, claro, respondió ella con naturalidad. Le dije que venía de Colombia. En ese instante, todo encajó en mi mente con una claridad brutal. La pregunta no era una simple charla para romper el hielo. Los conductores estaban filtrando a sus pasajeros por nacionalidad. Nos estaban seleccionando. Es increíble, exclamé, mi voz subiendo de volumen sin que pudiera controlarla. No hice nada malo. Solo por decir que soy argentina no me quieren llevar. Es una locura. La atmósfera dentro del taxi se volvió pesada al instante. El conductor me lanzó una mirada fría a través del espejo retrovisor. Estoy segura de que no fue mi imaginación. Marcela me tocó el brazo suavemente y susurró. Vale, por favor, cálmese un poco. Recuerde que no estamos ni en Bogotá ni en Buenos Aires. Si grita, solo va a empeorar las cosas y van a pensar lo que no es. Sus palabras, en lugar de calmarme, me irritaron aún más. Porque tenía que callarme yo si la ofendida era yo. Pero al ver su expresión, noté que no solo era seria, sino que parecía estar conteniendo su propia angustia, como si estuviera luchando por mantener la compostura por las dos. El resto del trayecto transcurrió en un silencio tenso. Yo solo miraba por la ventana las luces de la ciudad, pero el paisaje vibrante y exótico de Río de Janeiro ahora tenía un color gris, un matiz amargo que teñía toda la alegría que había sentido hasta entonces. Después del incidente con los taxis, una nube de inquietud se instaló permanentemente en mi corazón. La ciudad de Río seguía siendo vibrante, las calles bullían de gente con sonrisas en los labios, pero yo sentía una especie de muro invisible, una barrera sutil pero palpable. La siguiente vez que esa sensación se hizo evidente fue cuando intentamos entrar a una tienda de masajes. Mientras caminábamos por una callecita en Lapa, vimos un pequeño local con un letrero que anunciaba masajes tradicionales. Cansadas de caminar, decidimos entrar para relajarnos un poco. Una empleada nos recibió en la puerta con una sonrisa radiante. Marcela, siempre educada, preguntó en un portuñol decente. Buenas tardes, ¿tendrían lugar para 2 personas? La mujer asintió con la misma sonrisa, pero entonces su mirada se posó en mí. Fue solo un segundo, pero vi cómo su expresión se endurecía, como la calidez se evaporaba de sus ojos. Lo siento mucho, dijo, su tono ahora completamente distinto, pero hoy ya estamos llenas de reservas. Y sin más, se dio la vuelta y desapareció dentro del local. Pero ¿no le acaba de decir a esos señores que sí había lugar?, susurró Marcela, tan desconcertada como yo. Nos quedamos paradas en la acera, sintiendo una vez más esa extraña sensación de que mi sola presencia alteraba la realidad, como si mi nacionalidad fuera una mancha que lo contaminaba todo. A partir de ahí, los pequeños desplantes se acumularon. En un restaurante nos dijeron que había mesas libres, pero al acercarnos, de repente, se acaban de ocupar todas. En un centro comercial, los vendedores atendían a otros turistas con una amabilidad desbordante, pero a mí me respondían con monosílabos y evitaban el contacto visual.
Esto no es casualidad. Tiene que ser porque soy argentina. Mientras ese pensamiento me taladraba la mente, una parte de mí se resistía a aceptarlo. No puede ser. Es absurdo. Pero entonces empecé a observar a Marcela con más atención. Me di cuenta de que, incluso en los días más calurosos, ella elegía ropa discreta, que cubría sus hombros y rodillas. Cuando pasábamos cerca de una iglesia o un lugar que parecía importante para los locales, bajaba la voz instintivamente y caminaba más despacio. Jamás, ni una sola vez, la vi expresar una emoción de forma exagerada en público. En cambio yo era todo lo contrario. Mi voz era naturalmente alta. Si algo me sorprendía, mi cara lo reflejaba al instante. Si sentía la más mínima frustración, no dudaba en expresarla en el momento. Tal vez yo era demasiado ajena, demasiado insensible a los valores de discreción y calma que la gente de aquí parecía apreciar tanto. Observando los rostros serenos de los cariocas que se cruzaban con nosotros, me pregunté cuánto me había esforzado yo por entender su cultura, sus códigos, su forma de ser. En esta ciudad, me di cuenta, existía una mirada de confianza reservada para los colombianos, o quizás para los japoneses y otros turistas discretos, y una mirada de cautela, de espera, dirigida hacia los argentinos. Nadie me lo dijo con palabras, pero las acciones, los gestos, las miradas fugaces, me lo estaban gritando. En nuestra última noche, Marcela eligió un restaurante que le habían recomendado. No era un lugar turístico, sino una pequeña tasca en el barrio de Santa Teresa, un sitio amado por los locales. La idea me encantó. Estaba ansiosa por probar algo auténtico. Cuando llegamos a la puerta, Marcela se detuvo y me dijo: Vale, espéreme aquí un momentico. Voy a entrar primero a ver si hay mesa. Pero, ¿por qué no entramos juntas?, protesté. Hágale caso, solo un minutico. Su tono era extrañamente insistente. Con una sensación de inquietud, me quedé afuera. A través de la ventana, vi a Marcela hablando con un hombre en la barra. Vi cómo gesticulaba, cómo sonreía de una forma casi suplicante. Vi cómo el hombre finalmente asentía con la cabeza, aunque no parecía muy convencido. De nuevo, esa punzada en el pecho. ¿Por qué tenía que disculparse? Yo no había hecho nada. Unos minutos después, Marcela salió. Listo, hay lugar, dijo con una sonrisa que me pareció un poco forzada. Decidí no decir nada y entré. El lugar estaba lleno de gente local, el ambiente era animado y el olor a comida casera me abrió el apetito. Nos sentamos en una mesa al fondo y pedimos 2 platos típicos y un par de caipirinas. La comida llegó rápido y estaba absolutamente deliciosa. Che, Marce, la verdad es que tenés un ojo increíble para elegir lugares, le dije, mi humor mejorando notablemente. Ella pareció relajarse un poco y asintió. Pero pasaron 10, 15, 20 minutos, y nuestras bebidas no llegaban. ¿Y las caipirinas? Ya se demoraron mucho, ¿no?, comenté, mi impaciencia comenzando a aflorar. Deben estar muy ocupados, vale. Tengamos un poco de paciencia, me dijo Marcela en voz baja. Pero yo no estaba dispuesta a tener paciencia. ¿Ocupados o no? Seguro se olvidaron. ¿Somos clientes, o qué? Levanté la mano bruscamente y llamé al mesero en voz alta, en un español porteño que resonó en todo el local. Oiga, señor. Pedimos unas bebidas hace media hora. ¿Qué pasa? ¿No se escuchó o no? El mesero, un joven delgado, se quedó helado. Su rostro se transformó, mostrando una mezcla de sorpresa y ofensa. Se acercó a nuestra mesa y comenzó a decir algo en portugués, muy rápido, su tono de voz subiendo con cada palabra. Yo no entendía nada. ¿Qué? ¿Qué me dice? No le entiendo nada. ¿Qué manera de tratar a la gente?, le respondí, mi propia voz escalando en ira. La rabia del mesero se intensificó. Ahora se dirigía también a Marcela, gesticulando hacia mí. Marcela se puso de pie de un salto, repitiendo una y otra vez, disculpe, disculpe, por favor.
Lo sentimos mucho. Sentí las miradas de todos los clientes clavadas en nosotras. No entendía qué estaba pasando, solo sentía una furia ciega. Vámonos de este lugar de mierda, grité, poniéndome de pie. Marcela me tomó el brazo con una fuerza que me sorprendió. Por favor, Valentina, basta ya. Le estamos faltando el respeto a todos. Salgamos de aquí, me dijo, su voz un susurro desesperado, y prácticamente me arrastró hacia la salida. Una vez afuera, me dijo, espéreme aquí, y volvió a entrar al restaurante. Regresó unos minutos después, su rostro pálido y agotado. ¿Qué estabas haciendo?, le pregunté, todavía temblando de rabia. Ella respiró hondo. Le estaba pidiendo disculpas al mesero y a los otros clientes. Les dije que lo sentíamos mucho. ¿Disculpas? ¿Por qué? Si los que se portaron mal fueron ellos. Quizás, Valentina. Pero levantar la voz de esa manera, aquí en Brasil, es una falta de respeto terrible. Es algo muy mal visto. Como lo es en Colombia, y en muchas otras culturas. Así que me disculpé por la incomodidad que nuestra actitud les causó. Me quedé sin palabras. Quería gritar, quería llorar, quería entender, pero no podía. Una maraña de rabia, vergüenza y una profunda confusión se arremolinaba en mi pecho. Y entonces, las verdades que Marcela estaba a punto de revelarme sacudirían los cimientos del mundo que yo creía conocer. Vale, ¿está bien? ¿Está enojada? Nos habíamos alejado unas cuadras del restaurante. La voz de Marcela era suave, casi un murmullo. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar el temblor de mis manos, y negué con la cabeza. No estoy enojada, Marce. Es que no entiendo nada. No sé qué hice mal. No logro procesarlo. Marcela guardó silencio por un momento, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. Vale, por favor no se lo tome a mal, pero durante el viaje he estado investigando un poco. ¿Investigando qué? Lo de los taxis, el primer día. Vi cómo sacaba su celular. Mi corazón dio un vuelco. En la pantalla, había varios artículos en portugués y en inglés. Los titulares se repetían, la mala fama de los turistas argentinos en Brasil, porque los argentinos son considerados arrogantes. En estos artículos, y en muchos foros de viajeros, se repite la misma idea, que los turistas argentinos tienen fama de ser maleducados, ruidosos, y de no respetar la cultura local. Obviamente, no todos son así. Ni mucho menos. Pero parece que esa es la imagen que se ha generalizado entre muchos brasileños. No puede ser. Y no es solo eso, continuó Marcela, su voz llena de pesar. También parece que un video se hizo muy viral hace unos años. Un hombre argentino insultando a una vendedora ambulante en una playa de Bahía. El video causó muchísima indignación en toda América Latina. Aquí en Brasil fue noticia nacional. Yo la miraba, incapaz de articular palabra. Pero, ¿qué tenemos que ver nosotras con eso? Usted no tiene nada que ver, Valentina. Usted no hizo nada de eso. Pero tiene que entender que en la cultura brasileña, y en muchas otras, contener las emociones es una virtud. Levantar la voz en público, quejarse airadamente se considera una agresión. Una falta de educación muy grave. Incluso si se tiene la razón. Pero yo no sabía nada de eso, Marce. Y no saberlo no nos excusa, ¿vale? Y la verdad es que, cuando entré a ese restaurante, le dije al encargado algo como, la persona que viene conmigo es argentina, pero le aseguro que es muy educada y respetuosa, por favor, denos una oportunidad. Le hiciste decir eso por mi culpa, mi voz se quebró. Marcela me miró con una ternura infinita. Vale, la razón por la que yo intento ser especialmente cuidadosa cuando viajo es porque sé que en el mundo, los turistas colombianos somos muy bien valorados. Nos hemos ganado una buena reputación. Sé que la gente, incluso otros latinoamericanos, juzgan nuestra nacionalidad por cómo nos comportamos. Nos ven como gente tranquila, amable, que respeta. En cambio, por injusto que sea,
la imagen que a veces se tiene de los argentinos es que son ruidosos, emocionales, a veces un poco confrontacionales. Es una tendencia, una percepción. Pero existe. Las palabras de Marcela eran dolorosas, pero sabía que eran la verdad. No había nada que pudiera refutar. La miré y le pregunté, con un nudo en la garganta. Marce, ¿cómo me ves vos a mí? Como argentina. Ella me tomó de la mano y me miró directamente a los ojos. Yo la veo a usted como Valentina, mi amiga, a la que quiero un montón. Pero si el mundo a veces la va a malinterpretar por la imagen que tienen de su país, entonces quizás la única que puede hacer algo para cambiar esa percepción es usted misma. No pude hacer más que asentir lentamente, tragándome las lágrimas. El camino de regreso al hotel fue en silencio. El paisaje nocturno de Río, con sus morros iluminados y el Cristo Redentor flotando en la oscuridad, era de una belleza sobrecogedora. Pero para mí, todo se sentía lejano, como si estuviera viendo una película. En mi cabeza, las palabras de Marcela resonaban una y otra vez. Los turistas colombianos son de los más bienvenidos en el mundo. La gente juzga a un país por el comportamiento de su gente. Si quieres evitar que te malinterpreten, quizás tengas que cambiar tú misma. Hasta ese momento, yo siempre había creído firmemente que mis acciones eran solo mías. Me parecía una injusticia atroz que me metieran en la misma bolsa que a otros solo por compartir una nacionalidad. Pero este viaje me había bofeteado con la realidad. Esa evaluación colectiva es una fuerza poderosa cuando cruzas una frontera. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que, en algún rincón de mi mente, me había escudado en mi condición de turista. Porque estoy pagando, porque soy la clienta, porque yo no tengo la culpa. Con esas excusas, ni siquiera había intentado comprender la cultura o los valores de la gente que me recibía. Simplemente, había intentado imponer mi propia versión de lo que era correcto. Marcela no. Ella elegía sus palabras, moderaba sus gestos, jamás levantaba la voz. Mostraba respeto. Y entendí que no lo hacía solo por ella, sino porque sentía la responsabilidad de representar bien a su país. Finalmente lo comprendí. Mi comportamiento en el extranjero no era solo mi problema. A través de mí, una sola persona, la gente estaba juzgando a toda una nación. Y entonces recordé las palabras de mi amiga brasileña, Sofía: la impresión que usted me da es completamente diferente a la de otros argentinos. En ese momento no había entendido la profundidad de su comentario, el trasfondo de desilusión que escondía. Quiero ser una argentina de la que la gente se sienta orgullosa de conocer. Quiero respetar a los demás y no olvidar nunca que mi actitud puede influir en la imagen de mi país. Cuando tomé esa resolución, sentí que la pesada carga que había oprimido mi pecho durante todo el viaje comenzaba, poco a poco, a disiparse. Decidí escribir sobre mi experiencia y publicarla en mis redes sociales. Para mi sorpresa, la publicación generó una avalancha de comentarios. Hubo algunas críticas duras, por supuesto, pero la mayoría de los mensajes que recibí fueron profundos y me llegaron al corazón. Lo que dices de los argentinos es muy cierto, lamentablemente. Siempre miran a los brasileños por encima del hombro. Un amigo mío que es de allá me lo ha dicho muchas veces, escribió un hombre desde Estados Unidos. Los colombianos son diferentes. Son tranquilos, educados, y saben escuchar. Nosotros, los franceses, que también tenemos mala fama, deberíamos aprender de ellos, comentó una mujer desde París. Que los colombianos y los japoneses sean tan queridos en Brasil es natural. Respetan nuestra cultura. Esa es una confianza que no se puede comprar con dinero, fue el mensaje de un hombre brasileño que vivía en Australia. Pero también hubo muchas voces que hablaron sobre la percepción de Argentina. Fui una vez a Buenos Aires. Los camareros eran muy secos y me sentí incómoda. Me encantan sus productos, pero no creo que vuelva, escribió alguien de Chile. Soy de Indonesia, y el video de un hombre coreano insultando a nuestras mujeres fue un shock terrible. Siento que a veces pasa algo parecido con la actitud de algunos turistas en toda la región. Y en medio de todo, un comentario me impactó profundamente. Soy un soldado estadounidense y llevo 3 años viviendo en Japón.
La cortesía de los japoneses me sorprende cada día. Nunca he visto a nadie gritarle a otra persona por un error. Siempre mantienen la calma y el respeto por el otro. Es una cultura admirable. Creo que todos deberíamos aprender esa forma de ganar confianza. En silencio. Entendí que vivir en el extranjero no se trata solo de ser uno mismo, sino de hacer el esfuerzo de que te entiendan, respetando las culturas y las sensibilidades que te rodean. Y lo más revelador de todo fueron los numerosos comentarios de los propios brasileños. Los brasileños valoramos la cortesía y la calma como una forma de respeto. Gritar o hacer un escándalo en público se considera vergonzoso. La cultura argentina es enérgica y fascinante. Pero esa energía a veces se percibe aquí como ruido o agresividad. Creo que Brasil y Colombia comparten esa virtud de la calma. Quizás por eso los brasileños sentimos tanta afinidad con los colombianos. Reflexioné sobre el verdadero significado de la palabra popularidad. La música, el fútbol, la carne argentina son, sin duda, populares en todo el mundo. Pero me di cuenta de que la influencia cultural y la confianza humana son dos cosas completamente distintas. La popularidad puede ser un fervor momentáneo, una moda pasajera. Pero la confianza es el resultado de miles de pequeños gestos acumulados a lo largo del tiempo. Y el mundo, al final, presta más atención a esos gestos que construyen confianza. Desde que volví a Buenos Aires, hablo un poco más bajo. Intento escuchar hasta el final antes de responder. Digo, gracias, y, por favor, con más frecuencia. En el trabajo, intento emular la calma y el profesionalismo de Marcela. Che, Valentina, pareces colombiana, me dijo un compañero el otro día, entre risas. Yo solo le devolví una sonrisa. Para superar las diferencias culturales y ganar la confianza de los demás, el primer paso es cambiar la propia actitud. Ahora, estoy convencida de ello. Y espero, algún día, volver a Brasil y ser recibida con una sonrisa genuina, sabiendo que, poco a poco, yo también estoy contribuyendo a cambiar las cosas.